Genial, pues nada, vamos a dar paso a nuestra siguiente alumna. Se llama Camila Olivera y ha sido alumna del máster en Sexología de Género. Camila es uruguaya, radicada en España, licenciada en Comunicación por la Universidad de la República, con especial interés en divulgar información sobre salud sexual y reproductiva. Actualmente trabaja en colectivo para promover una ley de endometriosis en su país. Y como no podía ser de otro modo, su trabajo se llama Endometriosis y sexismo médico, desafiando el discurso androcéntrico para una práctica asistencial basada en la evidencia. Camila, Bueno, como había contado María, mi TFM va sobre endometriosis y sexismo médico. El objetivo general es demostrar que el discurso androcéntrico, enmarcado en una sociedad patriarcal, ha influido de forma negativa tanto en el diagnóstico, en el tratamiento y la atención de la endometriosis. Como objetivos específicos, me propuse explorar los prejuicios arraigados en la sociedad patriarcal sobre la feminidad y cómo esto impacta en la falta de reconocimiento de las patologías femeninas comunes, analizar cómo las perspectivas androcéntricas afectan al diagnóstico tardío y la investigación insuficiente sobre la endometriosis, analizar cómo las percepciones androcéntricas influyen en las opciones de tratamiento y la atención médica para la endometriosis, descuidando las necesidades específicas de las personas que la padecen, y contribuir a la promoción de una educación sexual integral basada en información precisa y sin tabúes para una comprensión positiva y empoderadora de la sexualidad y la salud reproductiva. Ay, se me corrió todo. Bien, la metodología que usé fue de tipo cualitativa, porque entiendo que es necesario tener como una experiencia mucho más enriquecedora que no me la podía dar un abordaje cuantitativo. Trabajé con fuentes secundarias de información, con bases de datos científicos de Google Scholar y también de PubMed. La idea de esta información fue como hacer una especie de cribado, porque sí que había información que era muy vieja, entonces para algunos casos fue necesario segmentarla para tener en cuenta información que fuese más reciente, por lo que voy a comentar luego más adelante. Y también mencionar que las principales fuentes de información están en inglés, lo cual esto también supone una barrera en el caso de que la persona no maneje el idioma. Por otra parte, también me parecía súper importante hacer entrevistas en profundidad, tanto a mujeres y género, a personas trans y no binarias que tengan el diagnóstico confirmado de endometriosis o que estén en búsqueda de diagnóstico. Esto también porque me parecía que escuchar las vivencias de primera mano nos podía dar la pauta de realmente cómo se vive con endometriosis y cuál es el camino que realizan las personas desde que empiezan a detectar que hay algunos síntomas que pueden ser compatibles con la enfermedad hasta todo el proceso de arribar al diagnóstico, que suele ser un proceso que dura entre 7 y 10 años. Aquí en realidad lo que quiero como hacer al principio es dejar en claro que este estudio, que es un estudio realizado en la Universidad de Cataluña del año 2021, es decir, es un estudio relativamente reciente, aborda cómo es el tema del ciclo menstrual en una población joven. Entonces, me parecía muy importante exponerlo aquí porque en realidad también da cuenta de que poco sabemos sobre el ciclo menstrual, porque aquí por lo que vemos el 48% de la población encuestada no se sentía preparada para tener la menstruación cuando la tuvieron por primera vez, el 47% no tenía información parcial sobre la menstruación antes de la menarquía y el 12,6% indicó no saber qué era la menstruación. Esto deja en claro como la base de que no conocemos cómo funciona nuestro ciclo menstrual y que esto sí que puede ser bastante significativo en el caso de la endometriosis. Ahí está, ahí está. Aquí en realidad lo que quise hacer fue mostrarles fragmentos de partes de las entrevistas que realicé.
En el caso de Marcos, es una persona trans que todavía hasta el día de hoy está intentando arribar al diagnóstico. Y él lo que nos dice es: toda la vida me dijeron que es normal que duela, que ya va a pasar y que no es nada fuera de lo normal. Carla, en realidad lo que nos muestra es que a través de su experiencia, al recibir el diagnóstico, también se validaron la sintomatología que presentaba su mamá. Entonces aquí en realidad es como una cuestión más histórica, ¿no? De desestimar lo que es el dolor asociado a la menstruación y también de la experiencia de menstruar, que siempre suele quedar como una experiencia que está en el ámbito de lo privado y que nos cuesta muchísimo que tenga como una cuestión mucho más pública y que se hable más abiertamente sobre esto. Entonces, a raíz de esto, podemos identificar que hay varias barreras que impiden entonces que la persona, tras identificar que su ciclo es irregular, pueda buscar atención médica. Por una parte está el hecho de experimentar o pensar que puede experimentar sanciones a la hora de verbalizar que su ciclo no es normal, y que la gente, puede ser los familiares, compañeros de trabajo o amigos, le digan que en realidad está exagerando, que a todas las personas les duele, ¿no? Que son frases como que solemos escuchar de forma bastante recurrente, y que estas sanciones no solo incluyan las críticas, sino también esto que les decía como la trivialización del dolor menstrual, ¿no? Que se sigue considerando que al final que te duela es normal. Entonces, lo que pasa es que tardamos muchísimo tiempo en por ahí que se nos caiga la ficha en lo que estamos viviendo no es eh, normal en sí. Y aquí les puse como un extracto de la entrevista de Esther que decía: me decían que si dolía y me quejaba era porque quería llamar la atención. En el TPM hice un recuento histórico de la forma en la que se representaba el dolor femenino y también en la forma en la que se hablaba sobre las dolencias femeninas, y que siempre estaban catalogadas desde el lado de la negatividad, o sea, del lado de decir, bueno, que teníamos como una tendencia natural a enfermar, y eso que también es algo que al día de hoy lo seguimos arrastrando. Pese a lo que hemos creído, que hemos evolucionado en algunos aspectos, todavía seguimos pensando cosas que no son así. Por otra parte, también hablar sobre la invalidación de los síntomas. Que, bueno, en el caso de cuando esto se enmarca en una consulta médica, se llama medical gaslighting, que consiste, bueno, a que se desestime, ¿no? O se ignore las dolencias del paciente y se intente pensar que todo esto se debe a una cuestión como más psicológica que fisiológica. Que esto es muy común en el caso de las mujeres, porque de hecho, como decía Carmen Baljovet, solemos estar siempre sobremedicadas. Se nos suele, antes de hacernos estudios, primero se nos medica con ansiolíticos o antidepresivos. Entonces esto también tiene que ver un poco con eso, de que no se nos toma en cuenta, porque históricamente ya nunca se nos ha tomado en cuenta. Entonces esta invalidación suele ser más frecuente en aquellas patologías en las que no existe un medio de diagnóstico preciso relativamente seguro. No es el caso de la endometriosis. La endometriosis sí que tiene un método de diagnóstico que es el único al día de hoy, que es la realización de una laparoscopía. Sin embargo, no suele ser la primera opción porque sí que es una técnica muy invasiva, pero en algunos casos se requiere, principalmente en personas a las que presentan la enfermedad de forma superficial o que no, o que los métodos de diagnóstico por imagen no son fiables. Esta sistemática invalidación de los síntomas, cuando ocurre por un largo periodo de tiempo, le va a ocasionar a la persona una pérdida de autoestima y confianza en sí misma. Y además también incrementa como riesgo a padecer depresión o ansiedad, que esto no es menor porque en la población con endometriosis suele sí que haber muchísima incidencia de la depresión. Al momento entonces de hablar sobre el tema de qué información recibieron, a evaluar, a ver cómo fue la información que se recibió a la hora de recibir el diagnóstico,
Para la mayoría de las personas indicó que esta información fue limitada. Por tanto, tuvieron que salir a buscar otras fuentes de información. En algunos casos, las fuentes de información fueron desde buscar recursos por Internet hasta vincularse con comunidades de pacientes. En la mayoría de los relatos, entonces, surge el factor reproductivo, que esto se menciona mucho a la hora de diagnosticar la endometriosis, ya sea porque sí que hay un porcentaje de afectación a la fertilidad que puede suceder o no, sino también por la creencia errónea de que el embarazo tiene efectos positivos para la enfermedad. Esto en realidad más adelante sí que se aborda en el TFM con información científica que refuta justamente esto, porque al día de hoy no tenemos suficiente evidencia que pueda decir que sí tiene efectos positivos o tiene efectos negativos. Y bueno, por último, al abordar las opciones de tratamiento para la endometriosis, los profesionales médicos suelen informar erróneamente al paciente que la terapia hormonal previene la reaparición o limpia las lesiones existentes. Esto también es bastante importante mencionarlo porque al final la terapia hormonal es la primera línea de tratamiento que se les da a las personas con endometriosis bajo como esta idea de, bueno, esto te va a limpiar, esto va a hacer que ya no tengas más lesiones, y en realidad no tiene tanto que ver con eso, porque esto se basa, el mecanismo de prescribir terapia hormonal está basado en la idea de que la endometriosis es menstruación retrógrada y está muy vinculada a la teoría de Samson. Sin embargo, esto no es así, ya está comprobado como que la endometriosis tiene la capacidad de crear sus propios estrógenos, por tanto, no depende tanto de la terapia hormonal. Sí que la terapia hormonal es útil en aquellos casos en los que la persona padezca muchísimo dolor y se suele indicar, por ejemplo, antes de la realización de una cirugía por excisión, para que la persona llegue al momento de hacerse la intervención sin tanto dolor. Pero en sí, la recurrencia de la enfermedad va a seguir existiendo pese a que se pese a que se utilice terapia hormonal. Y por otra parte, también abordé el tema de la violencia ginecológica. El 80% de las personas entrevistadas consideró haber sufrido situaciones de violencia ginecológica y el 100% afirmó sentir que el personal sanitario no validó sus síntomas, además de haber sido tildadas de débiles, exageradas o locas al narrar su dolor. Esto viene más que nada con lo que les mencionaba anteriormente, de que sigue todavía bastante persistente en el colectivo la idea de que somos débiles por naturaleza, entonces si nos quejamos, automáticamente se nos invalida. Y el 50% sí que indicó que la información que recibió fue suficiente para poder tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, mientras que el 50% coincide en que no. También se observó como una gran disparidad en el acceso a otros servicios de apoyo, que aquí es súper importante pensar la endometriosis como una enfermedad sistémica, en tanto que no solo va a afectar a nivel ginecológico, sino que también puede afectar otros órganos que estén, o sea, en realidad afecta cualquier órgano del cuerpo. Por tanto, el abordaje sí que tiene que ser integral, también teniendo en cuenta de que somos personas que necesitamos ese tipo de abordaje y que en el caso de las mujeres somos las que salimos perdiendo en esto porque el índice de dolor crónico y de enfermedades autoinmunes es bastante mayor que en los varones. Entonces, que nos fragmenten por especialidades y al final el abordaje no sea holístico, sí que hace bastante la diferencia en nuestros casos. Bueno, los principales hallazgos en relación a la investigación fue, como les decía, tanto históricamente como en la actualidad, aún continúan arraigados en la sociedad aquellos conceptos y prejuicios respecto a los roles de género de la mujer, la representación de la feminidad con atributos de debilidad e histeria, que contribuyen a la normalización y desestimación del dolor femenino. En el ámbito médico, entonces, el pudor supone una primera barrera para acudir a consulta cuando se experimenta dolor pélvico, pero también lo es la invalidación de los síntomas por parte del personal sanitario. Y se pueden identificar varios factores que concluyen en un diagnóstico tardío de la endometriosis,
según distintas perspectivas. A nivel paciente está la incapacidad de poder discernir entre los ciclos menstruales normales de los irregulares, así como la normalización del dolor asociado a la menstruación. Esto también puede deberse a una carencia de educación sexual y desde la perspectiva del profesional sanitario, debido a la implementación de estudios médicos que ofrecen resultados limitados, que como les había mencionado, a veces los estudios por imagen no son efectivos en algunos casos de endometriosis, como en el caso de la endometriosis superficial, o por ejemplo, si se realizan analíticas de sangre, porque en realidad no tenemos un biomarcador que nos pueda dar indicio de la enfermedad. Y la incomprensión de la endometriosis en tanto se la considera meramente una enfermedad ginecológica, como esto que les decía, se omite que es una enfermedad que puede extenderse y puede causar una gravedad importante en los órganos, así como también la falta de información actualizada y específica en la afección que ocasiona un retraso en el diagnóstico, y esta brecha es aún más significativa en poblaciones disidentes. Con poblaciones disidentes me refiero a la población trans y no binaria, pero también esto se ve bastante afectado en personas de raza negra, por ejemplo. Ellos también tienen un promedio de búsqueda de diagnóstico mayor a nosotros, que ya es entre 7 y 10 años, lo cual es muchísimo. En el caso de ellos sí que se puede duplicar, simplemente porque los estudios que están a disposición están bajo, o sea, son para personas blancas, heterosexuales y bajo la norma masculina. Entonces esto también dificulta muchísimo. Que también esto como que se aborda en el TFM cuando se habla de la necesidad de construir una medicina con perspectiva de género. También viene por este lado, por el lado de que necesitamos más recursos destinados a la investigación de patologías como la endometriosis, que tienen alta prevalencia femenina. Bien, entonces es oportuno también resaltar que las percepciones patriarcales han moldeado las opciones de tratamiento disponibles y ofrecidas en consulta médica. En ocasiones se promociona un abordaje terapéutico basado en creencias que no están respaldadas en la evidencia científica, sin brindar la información necesaria para consentir dicho procedimiento y utilizando mecanismos de coacción para sembrar miedo y desesperación en la paciente. Esto para mí es muy importante y es la base central de todo el TPM, porque el hecho de que no contemos con investigación, o sea, no destinemos recursos a la investigación de la endometriosis, y además que los profesionales sanitarios que tenemos no estén formados y actualizados en lo que es la enfermedad, conlleva esto, ¿no? A que a veces se realizan determinados abordajes terapéuticos como la histerectomía para la erradicación de la endometriosis, que está comprobado de que no es efectiva. Entonces, así como promocionar el embarazo o promocionar determinados fármacos que en la actualidad están en desuso. La educación sexual entonces se va a posicionar como una herramienta eficaz para tanto desnaturalizar el dolor asociado a la regla como otorgar información certera y actualizada sobre el ciclo menstrual y el funcionamiento de nuestros cuerpos. Y también yo creo muy importante motivar a las personas a tomar decisiones consentidas e informadas sobre su salud sexual y reproductiva. O sea, motivarlos también a buscar información, a ser críticos también y a preguntar, porque muchas veces ya la relación entre paciente y médico es una relación dispar, porque hay una jerarquía. Entonces yo creo que es importante también que el paciente tome como un rol mucho más activo en su tratamiento y también pueda exigir consultar sobre determinados fármacos o efectos secundarios que no suelen ser mencionados de normal en las consultas, también por el hecho de que las consultas son muy breves y que tampoco nos daría el tiempo como para hablar mucho, pero eh, creo que es algo muy importante a tener en cuenta el construir un pensamiento crítico para que podamos tener más poder sobre nuestros cuerpos. Y bueno, eso sería todo.